a ser alguien en la vida. Y por eso estudian, ¿verdad? Trabajan, estudian, se esfuerzan. Y eso no es malo. Lo malo es que solamente esa es la parte a que le damos mucho honor, le damos mucho tiempo, le damos mucha inclinación, le damos mucho honor y lo hemos cambiado y hemos idolatrado esta parte. El bienestar de la vida, la sobrevivencia, ha ocupado un lugar muy importante, por no decir lo más importante para algunos o para la mayoría. Se ha convertido en ese Dios, ¿verdad? En ese Dios con D minúscula. Y hemos trascendido de la forma equivocada en la parte negativa, en la parte usual, en la parte natural, en la parte animal, en la parte racional. Pero necesitamos nosotros enfocarnos en el estudio de la palabra, porque así como es arriba es abajo, así como usted se prepara para poder ser alguien en la vida según usted, ¿verdad? Porque ya desde que venimos con una esencia de parte de Hashem. Lo que pasa es que no lo hemos descubierto, pero según usted estudia, trabaja, bueno, se prepara, los niños van a la escuela, llegan a la secundaria, a la universidad, tienen una preparación académica para poder luego al final tener una recompensa económica y tener una mejor vida. Una mejor vida, digamos, desde el sentido económico, porque mejor vida no se logra solo con el dinero. Una mejor vida se logra con el complemento de todo, la parte espiritual sobre todo, y luego seguidamente la parte económica, la parte social, la parte de relaciones, etcétera, etcétera, que la una obviamente depende de la otra. Lo más importante es la parte espiritual. Y hemos creído y nos hemos enfocado tanto en la parte de la materia, que nos hemos olvidado de lo que realmente nos va a elevar y nos va a dar la otra parte. La parte de la materia va a venir tras la parte espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos olvidado de que cuando nosotros decidimos y hemos levantado la mano o las manos y hemos decidido a seguir a Cristo, hemos aceptado, hemos tratado de tener una vida diferente, digamos, a la vida secular. Muchas veces solo nos hemos cambiado de religión o nos hemos cambiado de nombre nada más, y no hemos trascendido realmente en lo que realmente Dios quiere que nosotros trascendamos. En la elevación espiritual, y nos hemos encajonado en una religión, en un dogma, en una doctrina, etcétera, etcétera, en la creencia de nuestros padres, de nuestros ancestros, etcétera, etcétera, y nos hemos quedado muy corto. Pero cuando venimos a Cristo, cuando buscamos su palabra, cuando hemos decidido aceptar al Maestro, también nos hemos quedado cortos, porque de ser discípulos o discipularnos o convertirnos en seguidores de Cristo significa ser seguidores de Cristo. No significa adoptar una nueva religión. Yeshua no vino a implementar una nueva religión. Él vino a implementar lo que ya existía desde el principio. Creer en un Dios sobrenatural, en un Dios cuántico, en un Dios poderoso, que se manifiesta a través de leyes universales que están escritas, creas o no, estás regido por esas leyes que fueron dejadas y que son para el beneficio de la humanidad y que están escritas en su Torah, están escritas en la Biblia, están escritas en su palabra. Entonces, cuando yo digo que voy a seguir a Cristo, cuando yo digo que soy seguidor de Cristo, cuando yo digo que soy discípula o discípulo de Cristo, significa que yo voy a empezar una secuencia de estudios que me van a convertir en un estudiante, en un alumno, y que por ende yo voy a escalar. Yo no voy a pasar 1000 años en kinder, no voy a pasar 1000 años sentado en una banca de una iglesia, 1000 años siendo alumno. Tengo que trascender, tengo que un día llegar a enseñar a otros. Tengo que mentalizarme un día, empezar a enseñar a otros. Tengo que mentalizarme un día, graduarme de esta universidad, enfocarme en elevarme, en hacer discípulo a otras naciones.
Todo el mundo quiere visitar a otros países, ser misionero, etcétera, etcétera, pero ni siquiera ha logrado discipular su casa. Ni siquiera le ha podido enseñar a sus hijos lo que es orar por la comida. O sea, ni siquiera eso. Ni siquiera se le da gratitud al Eterno al levantarse por la mañana. No se ha podido conquistar a su esposo, a su esposa. ¿Por qué? Porque usted no ha dado el testimonio. Porque usted no ha sido luz. Porque cuando uno es luz, no hay oscuridad que se oponga. Cuando la luz llegó y la oscuridad se va. No hay nada que pueda oponerse a la luz. Realmente es necesaria la oscuridad para que la luz brille. Pero cuando la luz brilla, cuando la luz de Akadosh Baruj Hu llega a nuestra mente, entra a nuestra alma, conquista todo nuestro ser, no podemos seguir siendo los mismos. Entonces, si no podemos seguir siendo los mismos, realmente vamos a poder aplicar esa palabra que yo he escuchado mucho, que dicen que somos agentes de cambio. Y ese cambio va a venir. No es que nosotros obliguemos a la gente, sino que va a venir por causa de la luz que hay en nosotros, por causa de que somos sal de la tierra, por causa de que la luz de Yeshua, de nuestro Mesías, está dentro de nosotros y que vamos a ser los proyectores de esa luz, y eso es lo que va a hacer que con amor la gente venga rendido a los pies de Él. Así funciona. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Padre por todo lo que nos ha regalado. Bendito sea el Eterno por su gracia, por su misericordia. No he entrado al tema todavía, pero solamente les quiero enfocar por qué debemos de estudiar. ¿Por qué yo tengo que estudiar la Biblia? No, es que yo no soy pastor, es que nadie le ha preguntado si usted es pastor, si es líder. Usted, con solo el hecho de ser seguidor, por ser discípulo, según usted, por ser un llamado, por ser una persona que ha recibido el llamado, desde que usted decide, levanta sus manos y decide, yo a partir de hoy entrego mi vida, y usted confiesa y usted dice que ya no es dueño de su vida. Entonces las reglas las pone Dios, ya no las pone usted. Usted ya no puede hacer lo que se le da la gana. Cuando el pueblo de Israel, y de eso quiero hablar en este momento, en este día, estamos en la porción Vaerá. Vaerá quiere decir y se le apareció. O aparecí, y aparecí. Estamos en la porción número 14, estamos en Éxodo capítulo 6, hasta del versículo 14 hasta el 9, versículo 35 del libro de Éxodo, que su nombre original es Shemot. Estamos estudiando el segundo libro de la Torá. Perdón. Ahora, cuando ustedes escuchan que estamos estudiando Torá o estamos estudiando la Biblia, usted no esté pensando en el vecino, no esté, esta palabra es para mi vecino, para mi vecina, para el hermanito. No, esto es para usted. Usted aplíqueselo. A ver, ¿en qué área de mi vida aplica esta palabra? Así vamos. Así funciona el reino de Dios. Así funciona su palabra. Que primero nosotros nos repasemos, que nos pasemos en el termómetro de Dios hasta dónde aplica esta palabra. Y yo estoy segura de que esta palabra aplica para usted y para mí, para usted y para acá, para usted y para mí, para su yo. Entonces, exactamente lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Recordemos que ellos, luego de la muerte de José y de Jacob, un tiempo luego de eso, el pueblo de Israel está en Egipto, está viviendo la vida tranquila. Luego viene un faraón que no reconoce el trabajo que había hecho Joseph. Entonces viene y empieza a querer esclavizar y logra su objetivo y empieza a esclavizar al pueblo por 400 años, 400 y pico de años. Dios levanta a un Moshe
que prácticamente fue rescatado de la muerte porque el faraón estaba matando a todos los varones. Y hablamos que representa la palabra varón en la Torá, representa la espiritualidad, y la palabra mujer o hembra es la parte de la materia. Entonces, estaba matando la parte espiritual. Es lo que hoy día está pasando. La gente le tiene tanto, pero tanto apego, tanta idolatría, tanto ojo puesto en la parte de la materia, y la parte espiritual es la que se está perdiendo. Por eso usted mira que es mucho más fácil compartir un chiste. No estoy en contra de los chistes, es más, tenemos que reírnos. Claro que sí, hay que reírnos. Claro que hay chistes que no debemos de escucharlos ni de compartirlos, que tienen doble sentido, que son groseros, etcétera. Pero sí hay chistes del cual nos podemos reír y sacarle una sonrisa a alguien. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo no soy ninguna religiosa y no voy a estar en contra de eso, pero hay cosas más importantes. Hay cosas que sí debemos de compartir y hacer viral, pero nos cuesta, porque tenemos esa inclinación al mal, tenemos esa inclinación a la negatividad. Siempre le damos honor y gloria y todo. ¿Sabe que hay muchos cristianos y mucha gente no cristiana también que no sabe lo que hace? ¿Por qué no sabe lo que hace? ¿Por qué no sabe que hay cosas que no deben de hacerse? ¿Por qué son tan inocentes? Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque la falta de conocimiento te trae caos. Nunca el conocimiento va a traer caos. Al contrario, el conocimiento te da prosperidad. El conocimiento te da luz. El conocimiento de su palabra, de la realidad, de lo que nosotros vivimos, de lo que existe en el mundo, el conocimiento de nuestra vida interna, de nuestro cerebro, el conocimiento de cómo opera nuestro sistema nervioso, nuestro sistema orgánico, nos hace que nos libremos aún de la muerte. Porque si usted sabe cómo funciona su hígado, si usted se da cuenta de que el hígado es una parte de su cuerpo en el cual opera en la parte espiritual, el hígado es una parte donde entra, vamos a decirlo así claramente, el hígado es uno de los órganos. Por eso, mire, cuando Dios dice hay que comer esto y esto no hay que comer, no es porque se le dio la gana y nos quiere hacer la vida de cuadritos, no. Es porque hay algo elemental en cada cosa que nosotros consumimos y va a afectar nuestros órganos de una manera perjuiciosa, de una manera fuerte, y también va a afectar nuestra comunión con el Abacadosh. Porque todo nuestro sistema orgánico, todos los elementos, los circuitos, nuestro cerebro, todas nuestras células, nuestros poros, nuestros átomos, de todo lo que fuimos creados nosotros, tiene un misterio. Y cuando nosotros descubrimos, por eso es que es tan importante que nosotros podamos descubrirnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros, cuáles son los componentes de nuestro cuerpo, por qué debemos de ingerir tales alimentos y otros no. Si yo empiezo a conocerme a mí mismo, yo voy a poder saber cómo manejar mi cuerpo. Yo quiero en los próximos días hablar sobre el dominio propio, porque es tan importante el dominio propio, porque cuando yo empiece a entender cuáles son los, y voy a poder amarme, voy a poder cuidar mi cuerpo, voy a poder ser luz de verdad. Porque todo eso tiene que ver. Ser luz no es venir y predicar y estar en un púlpito o en una plaza predicando. Eso no es ser luz. Eso es parte de la misión, ¿verdad?, que debemos de tener. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dios nos mandó hacerlo, hacer luz. Pero hacer luz significa tener buena salud. Hacer luz es ser ejemplo a los demás. Hacer luz significa cuidarme, significa amarme, significa respetar a mi prójimo, significa tener derechos, respetar mis derechos, respetar el derecho de los demás. ¡Wow! Todo eso significa ser luz. Entonces, miren, esta porción de la Torá es tan importante poderlo conocer, porque cuando yo empiece a entender de que yo decidí,
por decisión propia, porque la Torah está allí, nadie te exige que tenés que guardarlo, no, son mandamientos que el Eterno dejó allí. Y como dijo Yeshua, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. O sea, ya no vamos a hacer las cosas que a nosotros se nos da la gana, las cosas que nos producen placer. Ya no. Vamos a apartar un poquito esa parte y vamos a complacer a Hashem. Entonces, en la porción de la Torah de este día, habla de cómo el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio y estaba cautivo allí en Egipto. Y cómo ellos no podían salir. No había forma de que ellos pudiesen ser libres. Ya no estaba un patriarca, ya no estaba José, ya ellos habían colapsado los límites de la maldad, porque ellos habían caído. Por eso es que se celebra en Israel, y todos los que hemos venido rescatando las fiestas, ¿verdad?, del Eterno, hemos entendido, por ejemplo, el conteo del Omer, que seguramente más adelante vamos a tratar un tema sobre lo que significa el conteo. Son 49 días más uno, que fue exactamente antes de más actual, digamos, antes de Pentecostés, que fue realmente donde se derramó el poder del Espíritu Santo, lo que conocemos como Pentecostés. Pero ¿qué fue lo que pasó antes? Yo creo que si todos los hermanos y toda la gente creyente, los que creen en Jesús, los que creen en Yeshua, en el Abba Padre, en el Creador del universo, pudiésemos hacer este conteo del Omer, que significa un día muriendo a ti mismo, un día más haciendo cosas prácticas, ¿verdad? No solo teoría, porque por eso Yeshua fue bien práctico. Él no anduvo con tanto rodeo, él era muy práctico, y si nosotros somos seguidores tenemos que ser prácticos también. Por eso yo trato de enseñar esta porción de la Torah de forma bien sencilla, y hay personas que, por ejemplo, me dicen, pero yo miro que esto es tan profundo, conocer las letras hebreas, su significado, su aplicación, los códigos, los mandamientos, guardar Shabbat, etcétera, etcétera. Se vuelve como algo así, como tan difícil de poder digerirlo en un solo momento. Yo les digo, pero ¿por qué tienen que digerirlo tan rápido? Tenemos toda una vida y estamos comenzando, estamos iniciando, estamos reiniciándonos, estamos reinventándonos, estamos volviendo a las sendas antiguas, volviendo a su palabra, a su origen, a nuestro origen hebreo, a nuestro origen divino, espiritual, a nuestra raíz, que es la palabra escrita. Estamos volviendo a eso, pero necesitamos ser prácticos. Entonces no necesitamos correr, no necesitamos gritarle al mundo muchas cosas, no necesitamos señalar a otros, juzgar a otros, burlarnos de otros, sentirnos superiores a otros solo porque ya empezamos a guardar Shabbat o ya empezamos a entender que la Aleph significa uno. O sea, eso no nos hace más que nadie. Lo importante aquí dice que es guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Lo más importante aquí es que si yo me voy a aprender un versículo de la palabra, que no seamos como antes, ¿verdad? Me incluyo yo, porque siempre nos andábamos aprendiendo un versículo, más cuando uno estaba en esos programas juveniles, ¿verdad? Donde te aprendías de memoria. No sé ahora cuál es la dinámica en muchas iglesias. Yo creo que se ha perdido un poco esto, donde los jóvenes antes se memorizaban textos. Esa dinámica es muy buena porque, claro, te aprendes los textos, y eso es importante porque eso te da una base, ¿verdad? Aprenderte de memoria la palabra, pero tenemos que escalar. Usted no se quede en kinder, ya se sabe de memoria, ahora vamos a la parte práctica, a la parte de la aplicación, vamos a la parte profunda, vamos a lo que sigue, al peldaño. De eso se trata ser un discípulo. Entonces, Vaerá está, ya sabemos que el libro de Shemot, que no significa Éxodo, ok, pero así se le puso, entonces le vamos a decir Éxodo, pero en realidad el nombre Shemot quiere decir nombres. Entonces, en esta porción vamos a descubrir uno de los nombres que hoy quiero compartir con ustedes, que es un nombre que es la representación
máxima de la divinidad en el aspecto de la misericordia y de la bondad. En esta porción vamos a ver cómo Moisés va y le habla a Faraón, le pide permiso, no vino de arrebatado Dios y le dijo, a ver, deja ir a mi pueblo ya. Yo creo que ni necesitaba pedir permiso. Pero vamos a ver por qué Dios le manda a Moisés y le dice, ve, dile al faraón que deje ir a mi pueblo. O sea, pídele permiso. Van a ir 3 días de camino, pídele permiso a Faraón que deje ir a mi pueblo. Faraón dice que no. Al comienzo parecía que sí, luego se encaprichó y dijo que no le iba a dar permiso. Pero antes de entrar a esa parte, los nombres de Dios se revelan. Este libro de Shemot es tan importante estudiarlo, al igual que todos, pero me enfoco en esta parte porque aquí se revelan los nombres. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se revelan los 72 nombres. No sé si ustedes pueden ver la parte de allá donde aparecen los 72 nombres de Hashem. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero hoy vamos a hablar del nombre del tetragramatón, lo que se conoce en la comunidad judía como el tetragramatón. Vamos a compartirlo hoy con ustedes porque el Dios de Israel es mi Dios, es su Dios, es el Dios del universo. No creo que usted no quiera saber de ese Dios. Entonces vamos a hablar de eso. Dice aquí en la primera línea, Hashem, estoy hablando Éxodo capítulo 6, versículo 1. Dice, Hashem se dirigió a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, yo que me manifesté a Abraham, Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre esencial, Yud Hei Vav Hei, no me di a conocer a ellos. Ahí nos vamos a parar. Dice que él se reveló como el Shaddai. ¿Qué significa? Bueno, uno de los significados de el Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Shin Dalet Yud. ¿Qué significa? Cuando, por ejemplo, recitamos el Salmo 91. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la versión. Morará bajo la sombra de El Shaddai, dice la versión original. Shaddai. Shaddai quiere decir omnipotente, quiere decir todopoderoso. Él se le reveló a Adán, se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el nombre de El Shaddai, con el nombre del Todopoderoso. Él era el protector de ellos. Ahora, ¿por qué es tan importante saber los nombres de Elohim, los nombres de Dios? Usted me va a decir, a veces aparece como Elohim. Bueno, en la Biblia normal, Reina Valera, que nosotros la mayoría tenemos, siempre aparece como Dios o como Señor. Pero cuando nosotros vamos estudiando libros que están un poquito más apegados a la versión original o a las versiones originales, vemos que aparece como Elohim. Usted ha escuchado que de repente Eloah, Elohim, El Shaddai, Hashem. Hay gente que se pregunta, ¿pero de dónde sale todo eso? Hashem, Adonai, Adón. Y así sucesivamente hay tantos nombres. Ok, entonces hoy vamos a definir 2 de los nombres o 3 de los nombres para que vayamos aprendiendo un poquito. Recuerden que somos discípulos y vamos aprendiendo todos. Cuando él dice que se le apareció como el Shaddai, recordemos que los nombres de Dios representan el carácter divino de Hashem. Representan un título muchas veces. Por eso es que Elohim no solamente se usa en el caso de Dios, sino también en el caso de Moshe y en el caso de otros en la Biblia aparecen con el título, porque Elohim
no es un nombre propio. Elohim es un nombre, es un título. Como juez, cuando él aparece como juez, con un carácter de juez, de juzgador, de alguien que viene, como quien dice, aplicar la ley, entonces él aparece con ese título de Elohim. Cuando él aparece con el nombre de Shaddai, él viene con una gracia o con un atributo. Por eso es que cuando, dependiendo de las circunstancias en las que nosotros tenemos, yo trataré de desarrollar lo más que pueda, pero lo que no pueda darlo desde aquí, yo les invito a todos ustedes, los que quieran aprender un poquito más, ya en el mes de enero vamos a abrir nuevamente nuestra iglesia. La teníamos atendiendo a la gente por línea, pero ya vamos a abrir nuestra congregación para que usted venga a recibir todos estos estudios, porque no solamente somos una iglesia, sino también somos un lugar de enseñanza, un lugar de aprendizaje, y le damos mucha importancia a la parte de la enseñanza. Y si usted quiere recibir estas enseñanzas, nuestra congregación estará abierta para el próximo, ya en estos próximos días, ¿verdad? Porque ya estamos entrando ya en el mes de enero. Entonces usted puede ser parte. ¿Para qué? Para ahondar un poco más, porque en un programa no podemos ahondar muchas cosas, pero sí cuando estamos muy cerca, muy juntos, muy reunidos, de forma presencial, sí podemos ahondar un poquito más. Entonces, cada uno de los 72 nombres que en su momento vamos a explicar representan el carácter divino y la aplicación. Entonces, cuando usted dice Dios, se queda un poco corto. Cuando usted dice Elohim, hay que ver en qué manera, en qué forma usted lo está aplicando. Entonces, no es un nombre propio el nombre Elohim, pero cuando él se le revela, dice aquí, pero con el nombre Yud-Hei Bab-Hei, yo no me di a conocer a ellos. Ahora, Yud-Hei Bab-Hei, conocido como Yahvé o como Yahweh, cuando usted empieza a leer desde Génesis, usted ve que sí, Dios habla con ese término en el Génesis, donde se le revela a los patriarcas. Entonces usted se preguntará, ¿pero por qué dice que a ellos no se le reveló de esa manera, pero sí aparece? O sea, este nombre no aparece por primera vez aquí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que por eso es que hay mucha gente que dice, no se dice Yeshua, se dice Yehoshua o Yahshua, no, y otros pues que dicen todo lo contrario. No es así, es que nosotros estamos en Hispanoamérica y es Jesús y ese es el término. Entonces, mucho problema, mucho pleito, mucha polémica por cuál es el nombre verdadero. En realidad, lo importante aquí no es saber el nombre. No es saber cómo se pronuncia el nombre. No es saber cómo se escribe el nombre. No es saber cómo a través de las letras hebreas puedo llegar a la raíz. No se trata solamente de eso. Eso es como una introducción. No se trata de memorizarme el nombre. No se trata de que en mis oraciones yo pronuncie el nombre. Para la comunidad judía es prohibido pronunciar el nombre. Es demasiado sagrado para ellos. Ellos tienen su forma. Pero, ¿qué es en realidad cuando dice yo no me di a conocer con este nombre? Lo que realmente Hashem está tratando de decirle a Moshe o a Moisés es que no les mostré a profundidad, no les mostré a ellos la profundidad de lo que representa o el atributo que representa este nombre. Porque recordemos una cosa, Dios no está encerrado en un nombrecito. Él no está encerrado en 72 nombrecitos. Él no está encerrado en un cajón limitado de un nombre, de un código. Eso es solamente una manera de llegar a nosotros y que nosotros podamos entender. Él tiene que hablar en un lenguaje, en un código,
en el cual podamos nosotros comprenderlo, porque nosotros no podemos entender la magnitud de Dios en su esencia, no podemos, nos moriríamos. Ningún ser humano puede almacenar en su vida lo completo de Dios, nadie. Por eso nadie se tiene que sentir superior a nadie. Ninguna religión, ni judaísmo, ni catolicismo, ni evangelismo, ni cristianismo, ni budismo. Nadie puede sentirse superior. Aquí todos estamos en un camino de aprendizaje, de aplicación, de atraer su presencia, su esencia a nosotros. Pero entonces le dice a Moisés, ahora yo me revelo a ti. Le estaba diciendo, pero ahora yo te voy a enseñar, te voy a dar a conocer, porque no es lo mismo saber que conocer. No es lo mismo ser Da'at que Dati. No es lo mismo tener una religión que tener un conocimiento. No es lo mismo. Yo puedo tener una religión sin conocimiento. Ahí está la cosa. Entonces, le dice, vas a usar este nombre. Este va a ser el nombre. Ahora, cada vez que nosotros leemos en la palabra el nombre de Yahweh o de Yud-Hei Vav-Hei, el nombre del tetragramatón divino, que yo se los voy a enseñar ahora mismo, cómo se escribe en hebreo. Sería lindo que cada uno de ustedes pudiera tener esto en su casa. Que usted pudiera imprimir el nombre de Elohim y tenerlo a donde pegue el ojo de sus hijos. Por el poder cuántico que opera a través del código de este nombre. Se lee de derecha a izquierda. Este es conocido como la Yod, que vale 10. Ustedes saben que en el alefato hebreo, bueno, lástima a los que no nos pueden ver, que solamente nos están escuchando a través de la radio, pero váyase al canal o a la página de la radio para que usted pueda ver esta enseñanza en vivo. Entonces tenemos la Yod, tenemos la Hei, que vale 5, tenemos la Vav, que es esta parte de aquí, que es la Vav, y tenemos otra vez la Hei. Juntos forman un código que dice 26. El número 26 representa el nombre de Hashem, que está representado aquí a través de la revelación que Dios le trae, a través de esta palabra, de esta porción a Moisés. Ahora, ¿por qué él no usa el nombre Elohim? O el título de Elohim, de ese Dios juzgador, de ese Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué no aparece aquí con ese nombre, con Elohim? Porque cuando nosotros estamos perdidos, y esto es lo que, por eso mire, el estudio de la Torah no se trata de estudiar algo pasado solamente, como algo histórico, sino que tiene que ver con nuestro presente. Por eso cielo y tierra pasará de moda, podemos decirlo así, pero la palabra jamás pasa. Siempre está actualizada. Entonces, la redención que necesitó el pueblo de Israel, ellos necesitaron que alguien los redimiera, que alguien los salvase, porque no había posibilidad de ser salvos. No había posibilidad de que alguien los rescatase a ellos. No solamente porque eran esclavos, porque cuando alguien es esclavo no es dueño de sí mismo. Cuando alguien es esclavo tiene alguien que está por encima de él, quien decide su vida. Él no es el dueño de sí mismo. Eso es esclavitud. Entonces, ellos no tenían posibilidades. Bueno, primero porque eran esclavos. Segundo, porque ellos habían caído en el nivel más bajo
del pecado. Por eso en el conteo del Homer vamos a ir estudiando todo eso para ir limpiándonos, porque esos pecados se van repitiendo en la humanidad. Todos tenemos algo de eso. Entonces, si era por méritos de que ellos fuesen rescatados, no había ningún mérito. No se merecían de que fuesen rescatados del cautiverio, de la esclavitud. No se lo merecían. Una cosa interesante que nosotros vemos aquí, que Dios usa a Moisés. Moisés representa a Yeshua. Por eso miramos que hay una porción donde le dice el Señor en Éxodo capítulo 7, verso 1. Quiero leerlo aquí. Aquí lo dice un poquito suave, ¿verdad? Dice, Hashem le dijo a Moshe, mira, te encomiendo como amo. Le dice aquí. En la versión Reina Valera dice, te he puesto como Dios. En otras versiones dice, te he puesto como Elohim ante Faraón. Es la representación del Eterno ante Faraón. Moisés era como un Dios pequeño, ¿verdad? Que estaba representándolo a él ante Faraón. Entonces, es el mismo papel de Yeshua. Yeshua viene a ser un Dios en el mundo. Difícil de entenderlo. Yo no sé cómo es que se le da tanto mérito, ¿verdad?, a Moisés, y sabemos que lo tiene, ¿verdad?, tanto mérito. Y no se le da mérito a Yeshua en muchas creencias. Hay creencias que no tratan de opacar, tratan de anular el trabajo que hizo el cambio de la historia en la humanidad. El redentor del mundo, que fue Yeshua. Quieren terminar con el nombre. Primero cambiándolo, luego diciéndolo que no existe, dándole persecución a aquellos que han investigado, científicos que han investigado a fondo de la existencia de Yeshua, de la existencia de su sangre, de la existencia de los 23 cromosomas que revelaron su divinidad. No, lo quieren acabar, lo quieren desaparecer. No pueden. Nadie puede cambiar esto porque es verdad, es real. Por más que se digan mentiras, por más de que se quiera anular, por más de que se quiera aniquilar, por más, no pueden hacerlo porque están contra la divinidad, están contra el mismo Dios eterno. Esta es la parte que nuestros hermanos judíos no han podido entender. ¿Por qué han pasado tantos miles de años y a la humanidad no se le ha olvidado la llegada del justo Mesías al mundo? Hagan lo que hagan, no se puede olvidar, no se puede borrar. Una mentira se borra con el tiempo. Pero la verdad se defiende sola, ¿no? No necesita jueces, no necesita que yo diga testimonios, que fui al cielo, que fui al infierno, que se me reveló un ángel. No tengo nada que decir de eso. La verdad se defiende sola. Y no estoy diciendo que Dios no se revele de esa manera, claro. Pero la verdad se defiende sola. Entonces, Yeshua es lo mismo que está pasando ahorita. Ahorita la humanidad, el ser humano, está al límite en el pecado. Está al límite la maldad en este mundo. Está al límite lo que el Dios de este siglo, Faraón, que tiene atrapado a las personas con un sistema, venga de donde venga, ya sabemos cuál es el origen, de que sean los masones, que sea los Illuminati, que sean los reptilianos, que sea quien sea, se llame como se llame, ya sabemos cuál es su origen. Hagan lo que hagan, nos hayan influenciado tanto,
nos digan qué comer, qué vestir, qué hacer, qué hablar, qué ver. Aunque nos tengan atontada a la mayoría de los seres humanos en la tierra. Y aparentemente no hay esperanza. Es ahora que viene la manifestación del justo Mesías. Pero ya no como vino al inicio. Porque cuando la maldad llegue a su límite, por eso, miren, una cosa interesante que nosotros podemos rescatar es el principio de la justicia divina. ¿Por qué el Eterno no vino y arrebató al pueblo de Israel? ¿Por qué no hizo eso? Perdón. ¿Por qué no hizo así, ¡fua! Y mató a Faraón y ya dejó libre al pueblo? Porque Dios es un Dios de justicia. Y Él mismo establece la justicia y Él tiene que respetar la justicia. Entonces, para aquellos que dicen, ¿pero por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué tenemos fulanos de tales en posiciones tales? Ya sea en la congregación, ya sea en el barrio donde vive, ya sea donde sea. Y algo que dice la palabra, Dios pone y quita. No solamente reyes, sino autoridades, etcétera, etcétera. Porque Dios es un Dios justo. Porque todo esto que nosotros vivimos es por causa de lo mismo que hemos sembrado. Pero aquí hay una buena noticia. Dios está pidiéndole permiso a Faraón. 7 veces llegó Moisés, antes de que viniesen todas las plagas, ¿verdad? 7 oportunidades a Faraón para que él le diera permiso al pueblo de ir a celebrar culto, de ir a celebrar las fiestas, de ir a celebrar los Shabbat, de ir a hacer oportunidad tras oportunidad, una y otra vez. 7 veces le dio oportunidad. No hizo caso. Entonces vino con brazo fuerte. ¿Por qué? Porque él tenía que aplicar el sistema que él mismo había establecido. ¿Ya vieron cómo es Dios? No, pero nosotros somos arrebatados. Todos lo queremos ya. Queremos que la gente nos obedezca. Queremos que todo el mundo haga caso. Somos manipuladores. Ahí está el espíritu de Jezabel. Jezabel no es la que anda pintada, no es la que anda pantalonada. No, Jezabel es usted mismo cuando quiere manipular a la gente y quiere obligarla a hacer cosas que son cosas suyas, no divinas. El mismo Dios eterno, siendo el dueño y amo del universo, pide permiso. ¿Qué le parece? Es un principio de autoridad. Él mismo había establecido a Faraón y tenía que pedir permiso. Ahí. Pero le puso un límite. Cuando Faraón traspasa el límite, y aquí vengo, el padre que sea, el gobernador que sea, el pastor que sea, los masones que sean, toda esa gente que se supone que manipulan todo esto, tiene un límite. Dios le puso una línea roja. Y cuando esa línea roja se pasa, Baruch Hashem, ahí viene la intervención divina. Así es que usted no esté preocupado, no se esté cargando, usted no esté diciendo, a ver, ¿qué dice el Señor acerca de nuestra nación, acerca de su nación, acerca de Estados Unidos, acerca de la situación en la que usted esté? Usted siga haciendo lo que tiene que hacer. No esté de holgazán, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer. Todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero usted no esté apurado. Usted no esté presionando. Usted no se esté desanimando. No venga a manipular, me voy a desanimar porque el Señor no hizo lo que yo le pedí. No trate de manipular. Espérese.
porque va a llegar al punto del límite. Y cuando llegue al punto del límite, que es lo que está pasando ahora con el mundo, maldad por aquí, maldad por allá, maldad, terrorismo, etcétera, etcétera, por todos lados, maldad, 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 y pareciera que los reptilianos, que los no sé qué, que los no sé cuánto, que la élite, que no sé qué, la gente se está enfermando viendo esto. Hay un límite divino, y cuando se pase ese límite, a Dios no le importa si es Faraón, si es Satanás, si es Luzbel, no le importa el título, pero viene Él e interviene con su brazo de poder. Es ahí donde retornará Mashiach. Cuando esto esté en la peor de la situación, así como pasó. Luego de las 10 plagas, luego de que, bueno, ya vino la pandemia, vino lo otro, son parte de las plagas que está viniendo al mundo. Usted no hace caso. Usted no quiere buscar de Dios. Sigo pidiéndote permiso, te dice el Señor. Sigo dándote oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Terminó el año 2021, te sigo dando oportunidad. No te maté con la pandemia, ok, te sigo dando oportunidad. Usted sigue pecando, sigue haciendo lo malo. Espérese que le va a llegar su límite. Espero que no sea así para usted. Esperamos que usted recapacite, que usted reflexione y que usted diga: no, quiero que este nombre me rescate. Quiero que Dios se manifieste en mi vida. Yud-Hei Vav-Hei, Yeshua HaMashiach, son los nombres con la mayor esencia de la misericordia. Cuando ya no había esperanza para Israel, interviene el código de Yud-Hei Vav-Hei. La misericordia en el estado más puro. La misericordia en su esencia. Ustedes no se merecen. Humanos, ustedes no se merecen que yo les envíe al Redentor, pero se los voy a mandar por mi misericordia, dice el Eterno. Me voy a manifestar porque tengo misericordia. Bendito sea el Eterno. Esperamos que el justo Redentor venga, que Yeshua HaMashiach aparezca cuando estemos en lo peor, cuando estemos al límite, que ese punto rojo, esa línea roja ya esté cerca para que podamos ver la redención del mundo. Bendito sea el Eterno, que el Eterno les bendiga a todos. Espero que puedan nuevamente el próximo viernes, si Dios así nos lo permite, ya en 2022, poder estar con ustedes aquí nuevamente. Shalom a todos, que tengan una cena especial en esta noche de Shabbat y que toda su familia reciba la bendición que Dios tiene para usted, para su vida. Estamos iniciando en el calendario de actividades seculares un año nuevo y esperamos que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición. Shalom, shalom a todos.